Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal de Mindfulness Amitabha. Hoy queremos compartir contigo desde aquí, desde el estanque de los lotos, un sitio maravilloso y una flor muy sagrada, a la que si miramos profundamente podremos ver toda nuestra belleza y todo nuestro ser. Recibe un fuerte abrazo. Vivir cada día con los 5 sentidos. Un compañero para cada semana del año. Escrito por nuestro amado y respetado profesor, el venerable maestro Zen Thich Nhat Hanh. Precisamente porque sufrimos, estamos en condiciones de cultivar la comprensión y la compasión. Una flor de loto necesita fango para crecer en él. Sin el fango se marchitaría. Así pues, no podemos separar la flor de loto del fango. Lo mismo pasa con el amor y la comprensión. Son los dos tipos de flores que crecen en el suelo del sufrimiento. El fango y el compost nos permiten cultivar flores. Del sufrimiento nace la compasión y la comprensión. Aprendemos de nuestro propio dolor. Del dolor nace la comprensión. Escuchando de nuevo este texto tan bonito y tan profundo, me ha venido a la memoria, he rescatado del baúl de los recuerdos, una anécdota que me ayudó mucho en su momento. Y hace 4 años vine a hacer un retiro, era un retiro para franceses aquí en Plambillis, y era un momento de mi vida realmente difícil porque sentía que llevaba muchos años que me había dado la espalda. No había escuchado a mi niño interior y había vivido mi vida muy deprisa, sin prestar verdaderamente atención a lo que para mí era importante, que era cuidarme, que era realmente estar alineado con mis valores. Y entonces, entré en una depresión. A mí el médico me dijo que era un burnout, que había trabajado muy fuerte. Entonces yo estaba en una multinacional trabajando, americana, y decía que por ese trabajo que había dedicado y esa fuerza a trabajar, me había quemado. Y realmente me sentía así, me sentía quemado por dentro, como si un fuego interior me estuviera abrasando, porque dejé de comer, apenas dormía, estaba realmente perdiendo mucho peso y me encontraba muy triste. Y dije, bueno, es momento de que yo también haga algo para mí, no solamente lo que me dice el médico que tengo que hacer, que claro que es importante. Entonces decidí hacer un parón en mi vida y venir a practicar a Plambillis. Entonces, en un lago, en un estanque de lotos como el que tenemos aquí detrás, solamente que en el monasterio de Upper Hamlet, a mitad del retiro, a los 2 o 3 días de haber llegado al monasterio, estaba enfrente de este estanque, era el mes de abril, y solo había agua turbia. Incluso olía a agua estancada, olía, no sé si decir mal, pero era un olor a fango. Y llevaba un rato contemplando el agua y podía ver que había algún pececito color naranja. Y recuerdo ahora mismo cuando comparto contigo incluso la brisa que estaba soplando y me encontraba verdaderamente a gusto. Y en ese momento sentí que vino un monástico, vino un monje, y entonces se colocó a mi lado y me pasó la mano por el hombro y me sentí muy reconfortado mirando el agua y sintiendo la mano de este hermano encima del hombro.
Y entonces me preguntó, ¿lo ves? Y me quedé mirando el agua y no sabía muy bien a qué se refería. Pues yo sé lo que estaba viendo allí el agua, los peces, y me volvió a preguntar, ¿ves la flor de loto? Y dije, oh, no veo nada. Y me dijo, claro, porque todavía no ha nacido. La flor de loto sale del fango. Solo es una cuestión de cultivarla con mucha comprensión. Pude comprender en ese momento que yo también era una flor de loto y que estaba cultivando en mi interior un sentimiento que era tristeza y que lo podía transformar, igual que el fango alimenta y hace que de ahí salga la flor de loto, y la flor de loto es ese fango transformado. Puedo comprender que soy capaz de transformar siempre que le presto atención a eso que estoy sintiendo y siempre que escucho mi niño interior. Te damos las gracias por estar ahí, por visualizar este vídeo hasta el final. Nos encantará que compartas con nosotros tus progresos y recuerda, si todavía no te has apuntado a este canal, suscríbete, dale a un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Hasta muy pronto en el próximo vídeo de Mindfulness Amitabha.